Dicen que la primera vez que la vieron sangrar, no salió sangre, salió luz. Un hilo tenue dorado, casi tímido, que resbaló por su muslo como si el cielo hubiese decidido abrir una grieta diminuta sobre su piel. Nadie en el convento quiso creerlo, pero todos lo vieron. Y desde aquella noche, ya no durmieron igual. Yo estaba allí escondido detrás del altar, buscando silencio para mis dudas, cuando ella entró tambaleándose, con las manos temblorosas sobre el hábito. Se llamaba Amalia, la novicia más callada del convento, la que rezaba sin mirar al crucifijo, como si su fe viniera de algún lugar más profundo que la obediencia. Cuando la luz cayó sobre el piso frío, Amalia jadeó, no de dolor, sino de una mezcla extraña entre alivio y vergüenza. Su respiración parecía un susurro prohibido, algo que ningún sacerdote debería escuchar, y aún así yo estaba allí, incapaz de moverme. La luz no dejaba mancha, desaparecía como si fuese absorbida por el aire. Pero el olor que quedó era dulce, cálido, como la mezcla imposible entre incienso y piel recién bañada. Un olor que no pertenecía ni a la tierra ni al cielo. Esa noche entendí algo. Si un milagro de verdad llegaba al mundo, no vendría con trompetas, vendría con un temblor, con un gemido ahogado, con un cuerpo que no sabe si obedece a Dios o al deseo. Y Amalia estaba a punto de revelar un milagro que la Iglesia no quería volver a ver jamás. No fue deseo. No al principio. Fue miedo. Un miedo tibio, húmedo, que se mete entre las costillas cuando uno presiente que Dios está cerca, demasiado cerca. Por eso no pude dejar de mirarla. Porque Amalia no parecía una mujer, parecía una advertencia. La llevaron a la enfermería del convento, envuelta en mantos oscuros para que nadie viera el resplandor que aún vibraba bajo su piel. Yo caminé detrás, como si una cuerda invisible me alara hacia ella. Cada paso que daba, más fuerte se hacía aquel aroma que había flotado en la capilla, un olor puro, imposible, como si la carne de Amalia estuviera hecha del mismo material que el incienso sagrado. Cuando por fin la dejaron sobre la camilla, ella abrió los ojos. «Padre Mateo», susurró. «¿Usted también lo vio?» Yo asentí sin palabras. No tenía fuerza para mentir. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre, la luz volvió. No salió de una herida esta vez. Brotó de su clavícula, apenas un punto luminoso, como una lágrima que se rehúsa a caer. Y mientras brillaba, su respiración se volvió más profunda, casi sensual, como si cada latido la tocara desde adentro. Intenté orar, pero las palabras se me deshicieron en la boca. Porque entendí la verdad que nadie quería aceptar. Lo que fluía en Amalia no era un milagro, era un deseo divino reprimido durante siglos, buscando un cuerpo para despertar. Y ahora ese deseo me había elegido como testigo, o como víctima. Dicen que todo milagro necesita 3 señales. 3 toques. 3 llamados. Y la tercera vez que tocaron el cuerpo de Amalia, el cielo dejó de ser inocente. Las 3 hermanas encargadas de cuidarla, Inés, Clara y Rosalía, entraron en la enfermería antes del alba. Yo las observaba desde el corredor, intentando convencerme de que aquello aún tenía explicación. Pero en el instante en que Inés posó su mano sobre el hombro desnudo de Amalia, vi cómo se le arqueaba la espalda como si alguien invisible la hubiese rozado. ¿La sienten?, murmuró Rosalía con la voz temblorosa. No es dolor, dijo Clara. Es otra cosa. Entonces las 3 la tocaron a la vez. Y el aire explotó. No hubo luz esta vez, sino un temblor. Un gemido colectivo mezclado entre las 4, como si las hermanas hubiesen recibido un rayo de placer y culpa al mismo tiempo. Sus respiraciones se volvieron desordenadas, casi indecentes para un lugar consagrado. Y yo, desde el umbral, maldije mi debilidad, no podía apartar la mirada. Las manos de las hermanas se retiraron al fin, pero algo había cambiado. Sus ojos estaban vidriosos, sus labios entreabiertos, como si un secreto recién despertado les hubiera robado la paz. Amalia abrió los ojos, lentos, profundos.
Ya no soy yo, susurró. Algo me tocó antes que ustedes. La piel de su pecho volvió a brillar, apenas un pulso, como el latido de un ángel atrapado. En ese momento supe que el tercer toque no había sido humano. Fue el toque que despertó lo prohibido. Nadie en el convento tenía permiso de desnudar a una novicia. Pero aquella madrugada, mientras las 3 hermanas aún respiraban como después de un sueño demasiado profundo, yo vi algo que no debía ver. Algo que nadie debería ver jamás. Amalia temblaba sobre la camilla, cubierta apenas por una sábana ligera. La luz pulsaba bajo su piel, moviéndose como un pez dorado atrapado en aguas tranquilas. Entonces ella levantó la mano y con una valentía que me desgarró, deslizó la sábana hacia abajo. Padre Mateo, susurró. Mire. No puedo esconderlo más. Su vientre era blanco. No blanco como la piel, blanco como el mármol que no pertenece a este mundo. Limpio, liso, sin sombra de imperfección. Y en el centro, justo bajo el ombligo, brillaba un sello. No hecho de tinta. No hecho de carne. Hecho de luz. Un círculo. Dentro una línea vertical. Una marca que yo había visto solo en pergaminos prohibidos, aquellos que la Iglesia encerró hace siglos por considerarlos demasiado peligrosos. Era el símbolo del ángel exiliado, el ser que había sido expulsado del cielo no por rebelión, sino por desear lo que nunca debía tocar. Cuando lo reconocí, mis rodillas cedieron. Eso es imposible, murmuré. Pero está en mí, respondió Amalia, con lágrimas de fuego en los ojos. Y cada día late más fuerte. El sello vibró. Una onda cálida recorrió la habitación, removiendo el aire como el suspiro de un dios encerrado. En ese instante lo entendí. Amalia no portaba un milagro. Portaba un antiguo deseo celestial buscando nacer. Aquella noche decidí hacer lo único que aún creía poder salvarnos, orar. No para pedir un milagro, sino para contenerlo. Me arrodillé al pie de la camilla, frente al vientre marcado de Amalia, repitiendo palabras que ya no sentía como mías. Ella respiraba hondo, cada vez más hondo, como si la oración le abriera una puerta que siempre había estado cerrada. Padre Mateo, no siga, susurró. La oración me hace algo. Yo continué. Por miedo. Por deber. Por la absurda esperanza de que Dios estuviera escuchando. Entonces ocurrió. La primera costura de su hábito se abrió sola, como si un dedo invisible la hubiese cortado con delicadeza. Después otra. Y otra. La tela cayó sobre su pecho como un pétalo desprendido de una flor demasiado madura. No había violencia en aquel desprendimiento, pero sí una intimidad que no pertenecía a ningún ser humano. La luz comenzó a brotar de nuevo, esta vez desde su esternón, siguiendo el trazo del antiguo sello oculto bajo la piel. Yo retrocedí aturdido, sintiendo el peso de una presencia que descendía lentamente sobre nosotros. No es la oración lo que me desnuda, jadeó Amalia. Es quien me escucha. La habitación se llenó de un resplandor blanco, tan puro que era casi obsceno. Como si el mismísimo cielo estuviera respirando sobre ella. Y lo peor de todo fue la sensación que oprimió mi pecho. Dios no la estaba observando. La estaba reclamando. Y mientras la luz la envolvía, entendí que cada plegaria que pronunciaba abría la puerta un poco más, permitiendo que lo prohibido entrara con más fuerza. El amanecer entró por las ventanas del convento, pero dentro de la enfermería la luz parecía innecesaria. Amalia seguía brillando con ese resplandor tibio que no quemaba, pero consumía. Yo intentaba convencerme de que todo era una ilusión, un desvarío provocado por noches sin sueño. Pero entonces llegó el olor. El primer soplo fue suave, casi tímido, una mezcla entre flor abierta y pan recién horneado. Después se volvió más profundo, más denso, más humano. El aire se impregnó de un perfume cálido que parecía abrazar la piel,
como si cada poro del cuerpo quisiera recordarte un placer antiguo, uno que la memoria ya había olvidado. Las hermanas fueron las primeras en sentirlo. Inés se llevó la mano al pecho como si algo le apretara el corazón. Clara cerró los ojos y un suspiro escapó de sus labios, demasiado íntimo para un lugar santo. Rosalía comenzó a temblar. ¿Qué es ese olor?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No es mío, murmuró Amalia. Viene de lo que quieren hacer dentro de mí. Me acerqué, incapaz de luchar contra aquella fragancia que parecía una caricia. El vientre blanco de Amalia palpitó suavemente como si respirara. Y cada vez que lo hacía, el perfume se volvía más fuerte, más irresistible. Entendí entonces por qué los antiguos lo llamaron el paraíso prohibido. No era un lugar. Era un cuerpo. Un cuerpo capaz de hacer santo al pecador, y pecador al santo. Mi fe se quebró un instante cuando el olor me alcanzó. Porque por primera vez no sentí miedo. Sentí deseo. La noche cayó pesada, espesa, como si el cielo presintiera lo que estaba a punto de ocurrir. Yo velaba a Amalia desde una esquina de la enfermería, intentando rezar, intentando no mirar su piel luminosa, pero cada minuto se hacía más difícil. El perfume seguía flotando, suave, envolvente, como un himno prohibido. Entonces, sin aviso, el viento se detuvo. El silencio se volvió tan profundo que podía oír mi propio corazón golpeando contra el pecho. Y después, llegó la luz del cielo. No era un rayo. No era fuego. Era un hilo azul, delgado como la hebra de una telaraña, que descendió desde el techo sin romperlo, como si la realidad fuese una tela suave que alguien apartaba con cuidado. La luz tocó el aire, y el aire tembló. Amalia abrió los ojos como si la hubieran llamado por su verdadero nombre. «Él viene», susurró. El hilo azul se inclinó, serpenteó, buscó, hasta rozar su clavícula. El contacto fue silencioso, pero el efecto no. La piel de Amalia palpitó, se iluminó con un brillo casi líquido. Su respiración se volvió profunda, cargada de algo que no sabría describir. Algo entre placer y entrega. Padre Mateo, jadeó. No puedo resistirlo. Yo di un paso, impulsado por un instinto que no era mío. La luz crepitó como si me advirtiera que no debía acercarme. Pero ya era tarde, el cielo no había bajado para salvarla. Había bajado para reclamarla. En ese instante entendí una verdad que me desgarró. El cielo no desea lo puro. Desea lo que le fue arrebatado. Desea un cuerpo donde volver a sentirse vivo. Y Amalia era ese cuerpo. Amaneció sin que nadie se diera cuenta. La luz del cielo aún flotaba en el cuarto, como si se negara a retirarse completamente del cuerpo de Amalia. Yo permanecía sentado a su lado, exhausto, con la sensación de haber presenciado un pecado tan antiguo que ni las escrituras se atrevieron a nombrarlo. Entonces vi la primera gota. Cayó desde su clavícula, silenciosa, espesa, dorada. Me incliné incrédulo. No era sudor. No era aceite. Era oro líquido, tan puro que brillaba incluso en la penumbra. Padre, susurró Amalia, con la voz rota. No lo toques. Pero ya era tarde. La curiosidad, la fe o el delirio, no sé cuál de los tres, me empujó a rozar la gota con la yema del dedo. Un escalofrío me atravesó por completo, tan profundo que mis rodillas cedieron. En mi mente apareció un destello, una imagen de alas rotas, de un cuerpo celestial cayendo, reclamando un refugio humano. Las hermanas entraron justo en ese momento, y el olor del oro las golpeó como un canto. Rosalía cayó de rodillas, llorando sin entender por qué. Clara se llevó las manos a la boca. Inés murmuró una oración que no figuraba en ningún libro sagrado. Amalia comenzó a temblar. Cada gota, dijo entre gemidos de dolor y placer mezclados, hace algo distinto a quien la toca. No sé si bendice o destruye.
Las lágrimas doradas siguieron brotando, corriendo por su pecho, por su vientre sellado, por las marcas que nadie debía ver. Y yo lo supe entonces. Su cuerpo no estaba llorando milagros. Estaba llorando advertencias. Esa noche el convento no respiraba. Parecía contener el aliento, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de quebrarse. Yo permanecí frente a Amalia, con las manos temblando, mientras las lágrimas doradas seguían deslizándose por su piel como pequeños ríos de cielo prohibido. Ella me miraba exhausta, hermosa de un modo que no era humano. Padre Mateo, murmuró. Diga la verdad. ¿Tiene miedo de mí, o de lo que siente por mí? Sus palabras me atravesaron como una herida limpia. Quise negar, pero no pude. Desde el primer instante algo había estado creciendo dentro de mí, una mezcla de devoción, deseo y culpa, una trinidad que ningún sacerdote está preparado para enfrentar. No es usted, dije con la voz quebrada. Es lo que vive en su cuerpo. Amalia sonrió con una tristeza infinita. ¿Y si lo que vive en mí, también lo desea a usted? El sello de su vientre palpitó suave, casi como una invitación. La luz dentro de su piel se movió hacia mí, extendiéndose como un susurro que quería tocarme sin usar manos. Sentí un calor en el pecho, un tirón dulce que no venía del pecado, sino de algo más antiguo, más profundo. Me incliné sin darme cuenta. Mi rostro quedó tan cerca del suyo que pude sentir su aliento caliente, mezclado con ese perfume celestial que corrompía y santificaba al mismo tiempo. Padre Mateo, susurró, si me entrega a la iglesia, me perderé. Pero si me guarda, quizá usted también caiga conmigo. Su mirada ardía. No como una mujer. No como un ángel. Como un milagro que pide un cuerpo, y una perdición compartida. Y entonces supe que el próximo paso no lo decidiría Dios. Lo decidiría yo. La última noche llegó sin aviso. No hubo campanas, ni presagios, ni señales en el cielo. Solo un silencio tan profundo que parecía beberse la respiración de todos los que dormían en el convento. Yo sabía que esa calma no era paz, era la antesala del juicio. Amalia yacía frente a mí, más luminosa que nunca. Su piel ya no brillaba en pulsos suaves, sino en oleadas lentas, como si algo dentro de ella estuviera intentando abrirse paso hacia la superficie. El sello de su vientre ardía, blanco, vivo. Padre Mateo, su voz tembló. Creo que ya no puedo contenerlo. Me acerqué sintiendo el aire vibrar alrededor de su cuerpo. Las lágrimas doradas se habían secado, pero dejaron líneas brillantes, como si alguien hubiese trazado caminos sagrados sobre su piel. Caminos que conducían hacia algo que no pertenecía a este mundo. Entonces ocurrió. El sello se abrió. No como una herida. No como una llaga. Se abrió como un ojo que despierta. Un círculo de luz pura salió disparado, llenando la habitación con un resplandor que me hizo caer de rodillas. No había dolor en Amalia. Había éxtasis. Un éxtasis tan profundo que era casi insoportable mirarlo. Él está saliendo, susurró. Una figura comenzó a formarse en el aire, hecha de luz, de ceniza, de deseo. No tenía rostro, pero podía sentir su intención, no venía a destruir. Venía a reclamar. A poseer lo que un día perdió. Y en ese instante, mientras el ser descendía hacia Amalia, ella tomó mi mano. Mateo, si él entra en mí por completo, ya no seré yo. Solo puedo permanecer, si usted me elige. El cielo la quería. La iglesia la temía. Yo la deseaba. Y el milagro prohibido esperó, suspendido, a que yo pronunciara una sola palabra. Nunca sabré si mi decisión fue fe, o deseo. Solo recuerdo mi mano entrelazada con la de Amalia, caliente, temblorosa, llena de vida. Frente a nosotros el ser de luz aguardaba, suspendido en un resplandor que parecía contener siglos de hambre divina. Yo abrí la boca para hablar. Para elegir.
Pero no hice falta. Amalia apretó mis dedos. Mateo susurró. No diga nada. Lo que usted decida, ya lo decidió su corazón. El ser descendió 1 centímetro más, como un aliento del cielo rozando la piel. De pronto el sello de su vientre se cerró con un destello. No desapareció, se replegó como una puerta esperando la llave correcta. El ser retrocedió confundido. Yo sentí la presión del aire ceder, como si el mundo hubiera estado a punto de quebrarse, y se hubiese detenido en el último instante. Amalia respiró hondo. Su luz se apagó lentamente como una vela que decide seguir viva solo por capricho. Él no ha podido entrar, dijo agotada. Porque usted me eligió sin decir una palabra. Me quedé en silencio. No recordaba haber elegido nada. Pero en su mirada, suave y ardiente, entendí la verdad: lo prohibido solo puede nacer si encuentra permiso. Y yo, sin querer, se lo había negado. El ser de luz se deshizo en el aire, dejando solo un temblor suave, como una amenaza pospuesta. Antes de desmayarse, Amalia murmuró: Él volverá cuando el cielo encuentre otra puerta. Y cuando regrese, querrá más que un cuerpo. Yo la sostuve entre mis brazos, sabiendo que el milagro prohibido no había terminado. Solo había aprendido a esperar.